En este vídeo vamos a ver una introducción a HTML, donde vamos a ver los componentes más importantes de este lenguaje. HTML es el lenguaje de definición de documentos de la web, un sistema de publicación electrónica de documentos en Internet que creó Tim Berners-Lee a principios de los 90, en el que es extremadamente sencillo publicar. Los documentos son básicamente ficheros que contienen texto con elementos en formato HTML que definen el documento. Si este fichero lo metemos en un directorio, que es el repositorio de recursos de un servidor que está en Internet, conectado a la red y accesible por los clientes, ese documento queda automáticamente disponible para que los clientes lo soliciten. Los clientes son los navegadores, Firefox, Safari, Chrome, Explorer, con los que nosotros navegamos por la red. A estos navegadores les pasamos la dirección de un documento, el URL, que es un elemento muy sencillito que manejamos mucho, pero que es tremendamente importante porque es una dirección unívoca de todo lo que existe en Internet. Todo fichero que hay en Internet tiene una dirección diferente. Por eso en el momento que nosotros metemos ese URL en el cajetín de un navegador, el navegador sabe lo que hacer con él y para conseguir ese fichero, que es pedírselo al servidor donde está en una parte de su directorio de recursos, porque toda esa información está en el URL. Cuando el cliente lanza esa solicitud de que se le envíe un fichero determinado, el servidor, si lo tiene, se lo envía en la respuesta. Le responde afirmativamente y al final incluye el contenido, el texto, el string, donde está ese documento en HTML. Cuando ese documento llega al cliente, el cliente lo muestra con ese formato tan bonito, porque es un documento que tiene definida su estructura en HTML y la forma en que lo debemos visualizar en CSS, que es un lenguaje muy potente que nos permite hacer esas páginas tan bonitas con esos efectos visuales tan atractivos. En los comienzos de Internet, HTML definía tanto la estructura del documento como la forma en que se visualizaba. Pero hoy en día esto ha evolucionado y HTML debe utilizarse solo para definir la estructura de los documentos y CSS para ver la forma en que queremos visualizarlos. Las herramientas que recomendamos utilizar son estas tres. En primer lugar está el IDE, o Entorno de Desarrollo Integrado, en el que recomendamos Visual Studio, un IDE gratuito y muy bueno, con un editor fantástico y muchas herramientas y plugins que se puede uno descargar e instalar de aquí. También está Webstorm, que es muy profesional, también es muy bueno, pero ese ya no es de pago, aunque tiene una versión gratuita para educación. Además están las Developer Tools de los navegadores, de Chrome, Firefox, Safari, Edge, del que estemos utilizando, que nos permite ver el código fuente de nuestra página, el HTML, el CSS, la consola JavaScript y analizar todos sus elementos. Estas se despliegan dentro del navegador. Aquí tenemos ilustrado cómo se despliegan las Developer Tools en Chrome en mi Mac. Básicamente hay que ir a visualizar aquí en Developer, haciendo clic en Developer, vamos a Developer Tools y entonces en el navegador, cuando en modo normal estamos usándonos solo la página web en bonito, pues sigue estando la página web, pero además se nos abre una segunda parte, en la parte de abajo, que es donde vemos ya los componentes del código. Aquí está en modo de ver los componentes, el código, y entonces, que es bueno, pues haciendo clic en este botón de aquí, nos muestra el HTML y en el elemento seleccionado nos muestra qué comandos CSS se están aplicando y cómo están las cajas. Son enormemente potentes y hay que familiarizarse con ellos porque es la única forma de depurar bien el código. Tienen muchos más elementos de depuración y de análisis y de control de lo que estamos haciendo que nos ayudan a entender lo que está pasando en Internet, porque lo que pasa en Internet es bastante complejo. Y por último tenemos los servicios de publicación de páginas web, que son servicios gratuitos, los que hemos puesto aquí todos ellos, en los cuales nosotros podemos publicar y hacer visibles para cualquiera nuestras páginas web en Internet. Es decir, los documentos HTML y CSS que generemos los llevamos aquí al repositorio de recursos del servidor que nos pone disponible, por ejemplo, Neocities, que es el más sencillo y bueno, pues lo utilizamos muy comúnmente. Simplemente llevando esos ficheros que contienen HTML, el CSS, las fotos o lo que sea, automáticamente todo eso pasa a estar publicado en Internet de forma accesible para cualquiera.
Como es un directorio, pues simplemente haciendo un cut and paste del directorio de nuestro ordenador al directorio de ese servicio en el navegador, pues ya hemos publicado en Internet. Así de sencillo es publicar con lo que es pues, el servicio web. Streamable y GitHub Pages son un poco más complicados, sobre todo GitHub Pages, pero es mucho más profesional porque bueno, pues uno puede mantener pues las versiones de un documento utilizando Git. Veamos brevemente la historia de HTML. HTML, acrónimo de Hypertext Markup Language, es el nombre del lenguaje que Tim Berners-Lee creó para su sistema de publicación de documentos, denominado la web. Se basaba en SGML, un lenguaje que ya utilizaba la industria editorial, que Tim Berners-Lee simplificó mucho. Hizo un primer lenguaje de 18 marcas que definían tanto la estructura del documento como su aspecto visual. También desarrolló un primer navegador en ese momento para ese lenguaje tan sencillo. Pero la web, ese sistema de publicación de documentos, creó una ola tecnológica industrial tan brutal que llevó a que bueno, pues se crease el World Wide Web Consortium, el W3C, para ordenar el desarrollo de las normas y empezasen desarrollos acelerados de nuevos navegadores mucho más potentes. El primer navegador comercial fue Netscape Navigator en 94, un año después Microsoft Explorer, un año después Opera, y se entabla una enorme batalla por ver quién domina el mercado de la web y en concreto su elemento de acceso, que es el navegador. Esto llevó bueno, pues a un crecimiento muy desordenado, muy caótico, en que además HTML pues, no estaba muy bien diseñado desde el punto de vista ingenieril. Llevando a una fase HTML5 en la cual se vuelve a reordenar el web en torno a una nueva norma HTML5, para la cual aparecen nuevos navegadores mucho mejores y más eficientes que solamente permiten visualizar páginas con estas normas de aquí. Además, en el 96 aparece una propuesta en el W3C de los lenguajes de estilos en cascada, de CSS, para tener un lenguaje independiente de HTML que permitiese definir el aspecto visual de las páginas de forma independiente de la estructura del documento, proponiendo que ambas cosas se separen. Esta propuesta tiene mucho éxito y se va introduciendo poco a poco porque su introducción es relativamente difícil. También aparece otra propuesta un poco más tarde, en el 98, de XML, un lenguaje que desde el punto de vista ingenieril era muchísimo más riguroso y estaba mejor diseñado, que lleva a que se intente redefinir por parte del W3C HTML en torno a las normas de XHTML a partir del año 2000. Esta redefinición obligaba a hacer un esfuerzo enorme de rehacer servicios existentes y desarrollos existentes, lo que llevó a que gran parte de la industria se rebelase. Y en el 2004, un pequeño grupo aquí de empresas, que entonces eran muy pequeñas, mucho más pequeñas que ahora, Apple, Mozilla y Opera, se unen y crean el WHAT-VG para crear una nueva norma, esta HTML5 que acabo de mencionar, a partir de HTML 4.0.1, que fue la última versión que se publicó de la norma de HTML antes de que arrancase el movimiento de XHTML. Este movimiento, que al principio era muy minoritario, fue ganando adeptos hasta que se convirtió en mayoritario rápidamente al cabo de los 3 años, y en 2007, cuando ya se había unido Google y Microsoft estaba considerando unirse, pues fuerzan al W3C a empezar a olvidarse de XHTML y pasar a soportar, digamos, HTML5. En este año, en el 2007, ya se publica de forma preliminar la primera norma de HTML5 y en el 2014 ya se publica la norma definitiva conjuntamente por el WHAT-VG y el W3C, que ya a partir de entonces colaboran en el desarrollo de la norma de HTML5, que es la que se utiliza hoy día en Internet.